Saludos. Quiero agradecer a la Junta Directiva del Tercer Congreso Virtual Venezolano Internacional de Radioimagenología invitarme a participar para la conferencia de Inteligencia Artificial en Imagenología. Y felicito a los homenajeados, licenciada Ana María Guitián y al licenciado Luis Parada, homenaje en el cual se le rinde con este congreso. Nuestra especialidad viene prácticamente con una categoría disruptiva desde sus inicios, y a medida que ha venido incorporándose la tecnología, ha venido también desarrollando cambios en su flujo de trabajo. La inteligencia artificial llega desde aproximadamente hace unos 5 años de una manera, digamos que con fuerza, en donde se hace necesario manejar una terminología de base, como son los algoritmos de aprendizaje profundo, las redes neuronales, el aprendizaje automático, y un elemento vital hoy en día, o digamos que joven, pero que se ha potencializado con la inteligencia artificial, que es la radiómica, que se va a basar en el manejo de grandes datos, de ahí viene la expresión ómica, en el Big Data, y orienta la medicina de precisión orientada sobre todo en el paciente. Oncología es una de las herramientas vitales en este desarrollo de la inteligencia artificial con la radiómica, la imagen multiparamétrica, la segmentación volumétrica o por cubicación, que nos va a dar a ofrecer la textura y la heterogeneidad en su congruencia de grises. Este elemento va más allá de la reconstrucción tridimensional y que impacta de manera significativa en la generación de un reporte, o digamos un reporte estructurado donde queda a un lado ya los informes basados en narrativa. 3 cosas que debes saber: que definitivamente inteligencia artificial está avanzando. Vemos en las tendencias del sector salud para el 2024, la inteligencia artificial ocupa el primer lugar. Hay más de 3.622 aplicaciones que se implementan dentro del desarrollo tecnológico para el año 2024. Las 9 restantes guardan relación de manera directa con la inteligencia artificial, como el Internet de las Cosas, la telemedicina, el Big Data y la genómica, que es la radiómica, la imagen de tecnología inversiva, la salud móvil. Lo vimos en el desempeño en el momento de la pandemia, la impresión 3D, el blockchain y obviamente todo en la nube. Dentro de esas aplicaciones que se han desarrollado con aprobación de la FDA, radiología ocupa el primer lugar, seguida con cardiología y neurología, y ambas sumadas no superan a radiología. Hay 521 dispositivos validados para inteligencia artificial aprobados por la FDA, y esto no se puede subestimar su importancia cuando existe una relación de manera eficaz, porque influye de manera positiva o negativa en el tratamiento del paciente. Eso ha hecho que haya emergido una gran cantidad de soluciones y aplicaciones de inteligencia artificial, unas ya incorporadas dentro de sus propios equipos, como son las empresas tradicionales de la adquisición de datos, y otras que van orientadas a una solución o una condición clínica en la cual se requiera trabajar. Lo que sí es relevante es que todas tienen que cumplir con formatos de acreditación internacional, bien conocido bajo el DICOM, la integración bajo las empresas del sector salud, el HL7, que es reconocido por la parte del diagnóstico médico, y sobre todo una que se incorpora a partir del 2020, en donde el paciente tiene derecho al acceso de sus datos, de su récord electrónico de que él tiene en su institución, y que él pueda descargarlo y utilizar las aplicaciones y asociarlo al récord electrónico del paciente a las aplicaciones que él considere necesarias para tener esa información de integración. Esto da un empoderamiento a los pacientes en el manejo de su data clínica. Esto vemos como a partir del año 2015, con fuerza en el 18, en el 19 ya aparecía en prensa, por decirlo así, pública, la importancia que tenía la inteligencia artificial en la caracterización de los procesos oncológicos en el cáncer de pulmón. Yo recomiendo, cada vez que vayan a utilizar una inteligencia artificial o una solución de inteligencia artificial, reconozcan la guía de acreditación y de información de esa aplicación. Si está reconocida, si es por la Comunidad Europea, si tiene la FDA, y sobre todo tener competencia en el uso de la misma. Si decodificamos el código de la inteligencia artificial y su implementación, utilizando para ello los desafíos
que esa alimentación que tiene la inteligencia artificial puede ser supervisada o no supervisada, la Sociedad Norteamericana ha creado a partir del 2007 edad ósea, 18 neumonía, 19 hemorragia cerebral, 20 tromboembolismo, 21 tumores cerebrales, 21 detección de COVID-19, 22 fracturas, y hoy en día se está desempeñando también en otras que vamos a ver más adelante. Estas primeras segmentaciones o digamos que validaciones o acreditación bajo supervisado, en el caso de la neumonía era muy simple, te da 3 elementos de caracterización. Hay neumonía, es normal o es un hallazgo que no tiene que ver para nada con la neumonía. Entiéndase derrame pleural, metástasis, fractura, sino solamente caracterizarlo. Una vez uno colocaba que hay neumonía, segmentaba con un ROI en el área que se consideraría como el proceso de consolidación neumónico. Posteriormente se establecen grupos, el grupo rojo, el grupo azul, el grupo verde o el que no estoy de acuerdo con ninguno, en donde otros validadores le dan acreditación a aquel grupo que se ajustaba más en la caracterización de la lesión que se estaba haciendo el aprendizaje. En este caso se le validó al rojo. En el caso que no fuera por neumonía y fuera por otras causas, quedan como por otras causas y quedan excluidos. Esta data permite, una vez reconstruida no procesada, bajo elementos de procesamiento de imágenes, permite tener una acreditación de validación de esa variante clínica para producir un producto de inteligencia artificial, como en este caso se hizo con la neumonía. Esto se puede utilizar en cada variante clínica que se considere relevante si contamos con una data de buena calidad o limpia o acreditada que pueda permitir esta creación de sistemas. En el caso de plataformas que ya están establecidas, bueno, se utiliza la imagen en DCM, que es la extensión de DICOM, se procesa en el sistema, fíjense lo rápido que me da el contorno, en este caso no me interesa el color, solamente el contorno y el score. En este caso me da un score por encima del 88%, 86% de una neumonía de manera inmediata y me genera el reporte. En el caso de los nódulos pulmonares se hace lo mismo, vimos la imagen, se caracteriza con la extracción del DCM, se cuelga y aquí más que el color me interesa el contorno y el averaje si es leve, moderado o severo el riesgo de lesión por ese nódulo pulmonar que permite de una manera cuantitativa los estudios sucesivos basados en radiología, en la modificación, en el número o en la morfología del mismo con este tipo de herramientas. En este caso vamos a dar la caracterización, me da el nódulo y me establece la localización del mismo. Esto nos da una representación bastante útil porque no solamente me caracteriza la localización, sino lo que habíamos dicho, el riesgo en este caso nos lo dio moderado con 22%, teniendo 3 parámetros de leve, moderado o severo en respuesta. Esta herramienta en particular tiene un 97-99% de sensibilidad especificidad para nódulo pulmonar, neumotórax, atelectasia, cardiomegalia, consolidados, derrame pleural, neumoperitoneo, ensanchamiento mediastinal, fibrosis intersticial, cambios fibróticos idiopáticos y permite adicionalmente hacer pesquisa para los pacientes con soporte de tuberculosis. Muchas herramientas también para países en desarrollo, que es una de las validaciones más importantes que tiene el uso de este tipo de herramientas, donde no cuentan con personal quizás formado o los centros son muy aislados. Hay una serie de soluciones de caracterización de inteligencia artificial para tuberculosis que están enfocadas a ese nivel. En el caso de los nódulos, bien utilicemos la tomografía computada, MPR, MIP, coloquemos la lupa. Al hecho de utilizar este tipo de herramientas, automáticamente me genera un reporte. Y el reporte ya no es por narrativa, como lo dije al inicio de la presentación, está basado en estructura y la forma del semáforo, que va de verde generalmente a rojo. En este caso nos dice que ese nódulo tiene una puntuación de 4A de tener cáncer de pulmón. Las recomendaciones que nos da es una biopsia, de acuerdo, siguiendo el sistema LUNRAT, y me da la bibliografía en acreditación del LUNRAT. Esto que se hace de manera automatizada, el radiólogo lo que hace es con su discernimiento clínico
validarlo o no, utilizarlo o no, pero actúa como un asistente virtual o como un segundo lector, en donde sigue predominando el juicio clínico del médico radiólogo. Un punto a destacar, y lo voy a citar más adelante, es cuando no tengo esa formación académica clínica suficiente y obviamente considero que esta herramienta me lo está validando en el 100%. Si nosotros sumamos este sistema automatizado con la lectura bajo LURAD, da una generalización de su uso y permite un impacto clínico como una herramienta de implementación en todas las prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted vaya a hacer su reporte de las tomografías, ya viene con una advertencia indicando la posibilidad de una lesión y quizás la probabilidad de la estructura del reporte a modificar muy poco, obviando la narrativa. En el caso de tromboembolismo pulmonar, uno de los desafíos era igual, caracterizar si había un defecto de reflexión, si era central, si era periférico, si era agudo, si era crónico, si había alteraciones en el volumen del ventrículo derecho en relación al ventrículo izquierdo y si había una expresión pulmonar asociada al tromboembolismo. En la imagen en donde se podía ver la caracterización, se selecciona de acuerdo al semáforo. En este caso, vimos una lesión de tromboembolismo presente, una relación mayor de 1, el tromboembolismo es central y ocupa el lado derecho y el lado izquierdo. Esa imagen ya va a alimentar la interpretación del aprendizaje automatizado. Esta publicación se realizó publicación para el 21, en junio, y permitió la participación de nosotros con 250 casos. En el caso de traumatismo abdominal, en este caso participamos en el team de hígado, igualmente nos da un score. Ese score va a estar basado en la Sociedad Americana de Cirugía de Trauma, en donde hay grado 1, grado 2, y dependiendo del parénquima que estamos evaluando. A mí me tocó el team de hígado, a otro le tocó páncreas, a otro le tocó riñón, a otro le tocó intestino, y esto nos permite ir anotando e ir alimentando esa información. Ya existe para los pacientes con bronquiolitis, los pacientes con efisema pulmonar, en donde la inspiración y expiración de manera volumétrica nos permite a nosotros cubicar de manera cuantitativa, más allá del hallazgo cualitativo, la interpretación de estas imágenes o estos cambios a nivel pulmonar. La generación automatizada del árbol traqueobronquial es prácticamente exquisito y una visualización que nos permite de una manera adecuada, casi anatómica, la caracterización del mismo, además de permitir eventualmente una navegación endoscópica virtual. La pacientes con bronquiectasia, existe una relación de tamaño entre el bronquio y la arteria, y dependiendo del tipo de la configuración morfológica de ese ensanchamiento, de los tipos de bronquiectasia. Ya esto de manera automatizada, hace el cálculo automatizado y no solamente la interpretación automatizada de la relación arteria y vena, sino que nos permite hacer segmentación de las estructuras en donde se hace de manera cuantitativa la progresión o remisión de la enfermedad. Como en el caso de las metástasis, nosotros podemos hacer una cubicación, como en este caso nos da 14.19 centímetros cúbicos, y vemos el paciente recibe quimio, más que el número, el volumen de carga tumoral, como se puede hacer en los tumores sólidos. También las reconstrucciones cuantitativas, más allá del reporte de incremento de la atenuación en pulmón en el lóbulo superior, el compromiso de cubicación, los compromisos en el caso del efisema, como vimos anteriormente, o asociados en la estructura bronquial como la bronquiectasia, o la determinación del volumen de la lesión que estamos caracterizando, si el paciente va para cirugía o recibe terapia radiante o quimioterapia o de manera mixta, ver si ha habido remisión de manera cuantitativa. El árbol vascular pulmonar lo podemos evaluar de manera espectacular con el contraste endovenoso, y de hecho hemos hecho intentos sin contraste endovenoso y donde podemos planificar con su volumen la configuración anatómica, no los defectos de reflexión.
Estas herramientas de caracterización automatizada de volumen ya son una realidad hoy en todos los equipos de tomografía. Le das a la aplicación, él automáticamente te genera una estructura de reporte bajo volumen, la segmenta y les asigna un tono que es a discreción o lo pueden hacer de manera manual para tener la caracterización volumétrica de todas las estructuras intraabdominales. El impacto que tiene la inteligencia artificial lo pudiéramos resumir. Uno, proporciona diagnósticos más rápidos para respaldar decisiones clínicas y reducir el riesgo de error humano. Y esto es un detalle importante. ¿Por qué? Porque hoy en día podemos tener 30 tomografías de tórax que tienen un promedio de 600, 700 imágenes, y si las reproceso a un pitch todavía más corto, voy a tener mucho más imágenes. Entonces, fíjense la cantidad de imágenes a las cuales estamos sometidos hoy en día los radiólogos en relación a las tomografías que teníamos por lo menos en cuarta generación. Pasamos de 60, 90 imágenes a 600 imágenes que pueden subir en las reconstrucciones a más de 1000. Entonces, tenemos ahí una falla o un límite humano, por decirlo así. Esto nos va a ayudar a aumentar la capacidad de optimizar los flujos de trabajo de los radiólogos. ¿Por qué? Porque va más allá de la interpretación de la imagen, va del agendamiento de la cita, va a la realización de los estudios, a los protocolos de adquisición y me permite en la interpretación detectar anomalías que me ayudan en el diagnóstico temprano, más allá de la caracterización de la enfermedad presente, sino como vamos a ver cómo se va a desarrollar de manera probabilística en el tiempo. Esto minimiza pruebas innecesarias en estudios que se han realizado entre inteligencia artificial y radiólogos, en estudios en donde muchas veces se solicitan estudios que no me cambian el diagnóstico, y esto genera un impacto negativo para el sector público o el sector privado, cualquiera los van a ver afectado. Y definitivamente la inteligencia artificial está transformando el flujo de trabajo, el workflow de trabajo de los servicios de radiología. En este caso, el potencial va más allá del análisis, va desde el comienzo de la adquisición de cita al procesamiento del récord electrónico del paciente, cumpliendo con la normativa HL7, en donde a través del RIS, que emana la parte administrativa, se procede a la modalidad de diagnóstico y hoy en día donde esos equipos de adquisición de la data reduce los artefactos, reduce el tiempo y da aumento en la optimización del estudio. Esa imagen de DICOM va a tener elementos que están constituidos dentro de lo que es la plataforma Colegio Americano de Radiología, Sociedad Norteamericana, como las palabras que lo tenemos en el RALEX, que están en uso o en desuso. Prácticamente vienen actualizando. Estas imágenes se procesan en el servidor que va a estar en el PACS, se intercambian con un orquestador de inteligencia artificial, que es el que va a establecer la alimentación de las imágenes de DICOM y el manejo de los resultados para que pueda generar posteriormente el reporte. Esa es la ruta de la implementación de flujo de trabajo más allá de cuando se implementaron los PACS. El impacto en tomografía hace reducción automatizada de los elementos de artefactos metálicos. En resonancia, las imágenes son mucho más nítidas en su resolución, ofrece una señal ruido mejorada y optimizada, las imágenes en más del 50%. Aparte, optimiza el tiempo haciendo los estudios de adquisición en un 50% mucho más rápido. Entonces, podemos mejorar la imagen, podemos optimizar la secuencia y podemos hacerlo totalmente automatizado. Esto coopera en las tareas diarias totalmente. Ya vemos elementos de inteligencia artificial en las áreas de mayor volumen, que lo son el tórax y cerebro, y en este caso la neumonía, que es una de las, aparte de las complicaciones que tuvimos cuando la pandemia, es una de las lesiones que más impacta, como lo vimos también con la tuberculosis. Entonces ya tenemos generadores automatizados de una relación 1 a 1 con expertos de radiología para la interpretación de las rayos X, en donde este sistema autónomo, utilizando inteligencia artificial, tiene un impacto clínico positivo con una alta sensibilidad en las anomalías de la rayos X de tórax del 99% versus 72%, con un valor de P menor de 0,01. Esto de verdad tiene un impacto que uno de los desafíos es cómo, si me optimiza a mí como interpretador o lector de la imagen, yo la valido o no la valido para mi interpretación, o la incluyo o no la incluyo en mi reporte,
es si yo no la reporto como me la indica y mi apreciación clínica la cambia, ese proceso de feedback todavía tiene que restablecerse hasta que se termine de validar o el especialista ya sea un anotador confiable y esté formado en las competencias para hacer los cambios pertinentes. Su impacto positivo influye más allá, lo dije, de la interpretación en la lista de trabajo, en los protocolos de adquisición de la data, en la optimización de la resolución, que es prácticamente automatizada, agiliza los tiempos, prioriza la lectura en el word list de acuerdo a la modalidad, la adquisición y el departamento que se lo solicita. O sea, no es un listado a manera de un tren que se va incorporando diferentes vagones. En este caso se le da prioridad de acuerdo a la variante clínica y el tiempo de reporte. Prioriza y segmenta incluso la presencia de lesiones de manera automatizada, nos da una bandera de advertencia y nos genera el reporte. El radiólogo, como experto del área, valida o modifica el resultado final y nos permite tener métricas del flujo de trabajo. Estas métricas del flujo de trabajo tienen que ver desde el momento de la cita a la realización del estudio, el tiempo de realización del estudio, la calidad de la adquisición de la data, el tiempo del reporte, la calidad en el momento del reporte y cómo se implementa en el récord electrónico del paciente o se permite el acceso a los pacientes para que tengan sus datos, para que él utilice la aplicación que considere necesaria de acuerdo a el récord electrónico de él y las imágenes o de laboratorio que estén contenidas en la misma. Esto nos da a nosotros definitivamente mayor eficiencia, mejores resultados, tanto para los pacientes como para los médicos, nos mejora la carga de trabajo en el boli de trabajo porque nos asiste tanto al técnico como al médico y como a la parte administrativa de la institución a mejorar la carga de trabajo y nos orienta a una mejor caracterización de detección de lesiones y de generación de reportes. Otra pregunta, ¿cómo la implementamos? ¿Cómo la integramos en nuestra práctica? Esto es necesario porque no es que, mira, hay lo que se llama el FOMO, un temor válido en los especialistas y en los técnicos de estar fuera del contexto de la técnica disruptiva que se está implementando y tenemos que considerar que sea escalable, que sea interoperatividad, que se incorpore al PACS, que hoy se llama MIMS, y modificó el nombre de PACS porque ahora se gestiona la data. Nosotros vamos a gestionar data y vamos a tener métricas de la data. Y cómo vemos las estaciones de trabajo más allá que un visor y cómo incorporamos realmente esa data en el manejo del MIMS, cómo se incorpora el informe, cómo se automatiza la tarea, qué variante clínica realmente mi centro requiere según el equipo y el área de asistencia de la institución, si es un ambulatorio, si es una institución de un nivel avanzado en complejidad tecnológica. Y nos genera un reporte claro, concreto y conciso. Los escenarios, uno de los que en particular me llamó la atención, son aquellos que se llaman la data oculta. Esto lo vamos a tocar ahora. ¿Qué es la data oculta? Por lo menos en la radio X hablamos del efisema, hablamos de la fibrosis, hablamos del nódulo, hablamos del tumor. Pero muchas veces no se reporta la teromatosis coronaria, no se reporta la fracción de eyección, no se reporta los cambios de la morfología ventricular o de las cámaras cardíacas, no se reporta muchas veces la ectasia aórtica, los cambios de la aorta o la aortoesclerosis en su componente, si hay o no disección, no se reporta la cuantificación volumétrica de las adenopatías, no se reporta la osteoporosis como riesgo de fractura futura o de osteopenia y la grasa pericárdica. Estos hallazgos hoy en día se están automatizando desde que se adquiere la data del hospital, precisando el diagnóstico, el reporte estructurado, una visualización avanzada y nos permite tener una data que si está bien adquirida y es limpia, nos va a garantizar un trabajo de investigación bien sólido, incluso hasta como curadores de data, producir herramientas y construcciones de inteligencia artificial de acuerdo a nuestro caso clínico. En el caso de cardiología nos permitió a nosotros, ¿verdad?, de una manera manual, caracterizar la densidad epicárdica, la grasa epicárdica, y establecimos un nivel de corte. Este es un trabajo que se hizo conjuntamente con el Instituto Urológico San Román, con la doctora Luisa Vera, y hoy en día, más allá en el efecto geográfico de la caracterización o la patencia o la distribución de las arterias coronarias, es determinar su flujo de reserva que me puede indicar una isquemia a pesar de que estoy viendo la estructura morfológica normal.
Esto también nos llevó a nosotros a abdomen, a caracterizar el volumen de la adiposidad visceral, la adiposidad subcutánea, establecer el índice de adiposidad visceral y subcutánea para los pacientes con obesidad, entendiendo la obesidad como una enfermedad que no tiene cura, de aspecto crónico, como la osteoporosis, la estetosis hepática de manera cuantitativa, la infiltración grasa de los planos musculares, más allá del reporte tradicional que podemos tener nosotros, como en este caso fue una hernia hiatal con un volúlo gástrico. En la visualización de las lesiones de manera automatizada ya lo tenemos para páncreas operativo, para hígado y para riñones. Nos genera el reporte y nos reconstruye bajo el formato volumétrico la segmentación de la lesión, caracterizando el volumen de la lesión y las estructuras anatómicas, asignándole una caracterización de acuerdo a la heterogeneidad de su escala de grises. En la parte quirúrgica, sobre todo en abdomen, es bastante útil, sobre todo en las lesiones hepáticas o de vías biliares, porque muchas veces esos procedimientos van a requerir un volumen del órgano en remanente para proceder, y entonces esto hace una visualización mucho más atractiva, más comprensible tanto para el médico tratante como para los pacientes. No es solamente entregar un CD ahora con 5.000 imágenes o enviar un correo para descargar 5.000 imágenes, que ver las 6 o 10 imágenes clave en la cual de manera cuantitativa el reporte esté dándome los resultados que se considera tanto antes como durante y después de los procedimientos. En el caso de mama también se procede al manejo, en este caso se utiliza el mapa de color, se hace el score de la densidad haciendo la codificación del Colegio Americano de Radiología y nos da de manera casi automática la caracterización de este tipo de lesiones. Otros elementos nos permiten determinar las calcificaciones, la iteración arquitectural, las asimetrías, las masas y otras malignidades. Igualmente nos va a dar la estructura del reporte bajo el BIRAT, bajo el ACR, y un detalle muy relevante es que me incluye si desde el punto de vista técnico esa imagen está perfecta, está aceptable, es moderada o está inadecuada, para que el radiólogo decida si está realizada con esos parámetros. Este es un parámetro de auditoría de calidad, me parece excelente, cada vez que puedo lo destaco. Además, esta misma plataforma me genera un reporte estructurado en la cual yo consideraré cuál de las líneas iría a modificar y cuál dejaría como ya viene preestablecido. Pero muy a pesar de que utilicemos en mamas el ultrasonido, la estructura de la elastografía, la estructura automatizada del reporte, lo utilicemos también en tiroides para el TRATS, que a veces tenemos múltiples nódulos. Hoy en día el ChatGPT ya ingresa con aprobación de la RCNA. Geoffrey Hinton, el padrino de inteligencia artificial, decía que no formáramos más radiólogos que iban a desaparecer en los próximos años, y lo dijo en el 2016, pasó el 17, pasó el 18, pasó el 19, pasó el 20, pasó el 21, y en el 22 ocupa en el más de especialidades el puesto 9, seguido solamente de aspecto clínico con dermatología. Todas las demás restantes son del punto de vista quirúrgico. Definitivamente radiología sigue teniendo peso en este modelo de la transformación, y que hoy, gracias a la inteligencia artificial, puede implementar otra herramienta joven que comenté al comienzo, que es la radiómica, que es la que va más allá de visualizar una lesión, predecir el riesgo probable de su desarrollo o de su tratamiento. En mama, los cambios en de la mama densa, sobre todo en la mamografía, y sobre todo las limitantes que tenemos muchas veces a pesar de la cinemática, el comportamiento cinemático del medio de contraste y el ADC, la difusión en resonancia de mama. La radiómica me está dando la caracterización en la posibilidad de tratamiento en los pacientes triple negativos y en los pacientes con detección automatizada. La radiómica tiene un circuito que va desde la extracción y la heterogeneidad voxel a voxel o píxel a píxel, por decirlo así. Entonces me va a generar una gran cantidad de datos que hace que hoy en día sea más fácil de procesar porque se ha desarrollado esa tecnología. Nosotros actualmente estamos empezando a hacer radiómica en oncología pediátrica, pero esto lleva una curva, esto se va a desarrollar mucho más, vamos a escuchar más de la radiómica como tal por el desarrollo que tuvo la inteligencia artificial.
El Colegio Interamericano de Radiología, preocupado también por este desarrollo tecnológico, ha decidido crear la Comisión de Inteligencia Artificial para promover su certificación, su acreditación y un manejo dentro del contexto de ética y de un código de conducta en la inteligencia artificial. Se ha creado una guía de buena práctica para generar a brevedad cursos con acreditación y certificación para no desacreditar el uso de esta herramienta en nuestra especialidad. Podemos concluir que la inteligencia artificial tiene un potencial transformador en la detección temprana y precisión, optimiza el flujo de trabajo dentro del contexto clínico, el radiólogo incorpora todas las demás especialidades dentro de este modelo y se incorpora en un contexto clínico más allá de un lector de narrativa de reporte. Esto trae definitivamente desafíos éticos y técnicos porque yo debería estar certificado o tener competencia o haberme formado con este fin. Es una especialidad que es muy disruptiva, se hace difícil y tenemos que acudir a las sociedades continentales para buscar nuestras acreditaciones. El trabajo multidisciplinario se va a basar en la excelencia, basado en la precisión y desde el punto de vista multidisciplinario. Y definitivamente está remodelando la radiología en la actualidad. Y quiero finalizar con una frase de Séneca que define la suerte, es donde confluye la preparación y la oportunidad. Entonces, hay que prepararnos, esperar la oportunidad y que se haga una buena suerte. Así que agradezco a la Junta Directiva su invitación y quedo para las preguntas y respuestas que me quieran hacer. Mi Instagram, ORamosN, ahí tengo toda mi información en la bio y quedo a su orden. Así que bueno, muchas gracias y felicidades a los homenajeados.